este video vamos a hablar de la ecuación de la recta. Cualquier ecuación que sea lineal, al graficarla nos va a dar una recta. ¿Qué significa que tengamos una ecuación lineal? Significa que la variable independiente, que es la x, está elevada a la 1. Por ejemplo, 3x más 10 es una ecuación lineal, porque x está elevada a la 1. Recuerden que si aquí no hay ningún número, significa que está elevada a la 1, no que esté elevada a la 0. Cuando algo está elevado a la 0, significa que es igual a 1. Cuando algo no tiene el número aquí escrito, significa que está elevado a la 1. Entonces, por ejemplo, esta ecuación es una ecuación lineal, lo que significa que es la ecuación de una recta. Hablemos un poco de la ecuación de la recta como tal. Cuando tenemos la ecuación de la recta de esta forma, es decir, con la y despejada, podemos saber varias cosas únicamente viendo la ecuación. El número, el coeficiente que acompaña la x, va a ser la pendiente, a la que usualmente le llamamos m. La pendiente es la inclinación de la recta, y el 10 es la intersección con el eje de las 10. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el punto en la recta donde x vale 0 va a tener este valor de y. Es decir, si yo sustituyo, le doy valores a x y valores a y, para hacer una gráfica, cuando x vale 0, sería 3 por 0, 0, y vale 10. Esta es la intersección con el eje y. Si yo grafico, siete, 8, 9, 10. Cuando x vale 0, y vale 10. Podemos poner otro punto cuando x vale 1. Cuando x vale 1, y vale 13. 3 por 1, 3. Más 10, 13. Entonces aquí donde x vale 1, y se va a ir hasta arriba, hasta 13. 11, 12, 13, por aquí. Cuando x vale, por ejemplo, menos 2, sería 3 por menos 2, menos 6, más 10, sería 4. Entonces, si aquí me vengo a menos 2, 1, 2, menos 2, ya vale 4. 1, 2, 3, 4. Si yo uno mis puntos, obviamente me va a dar una recta. ¿Qué significa que la pendiente sea 3? Significa que por cada x que yo me muevo hacia acá, se van a mover 3 hacia arriba. Vamos a verlo en GeoGebra. Podemos graficar eso, que sería 3x más 10. Como les comenté, el 10 implica la intersección con el eje de las 10, porque es donde x vale 0. Y mi pendiente es 3. ¿Qué significa que mi pendiente sea 3? Significa que por cada cuadrito que yo me vaya en x, me voy a mover 3 en y. Si yo tomo un punto, por ejemplo este, y cuento 1 en x hacia acá, sube 3 en y para llegar al siguiente punto. La proporción de y sobre x me da 3. Esa es la pendiente. Ese es este 3. Esa me da la pendiente. Es decir, si yo veo esta recta, puedo contarlo de esa forma. Desde cualquier punto, si yo me voy 1 hacia acá, va a subir 3. 1 en x, 3 en y. La ecuación, cuando tenemos dos puntos para calcular la pendiente m, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es decir, es la proporción entre y x.
Si yo usara aquí, por ejemplo, estos dos puntos, me queda 13 menos 10 entre 1 menos 0, es decir, 3. En la gráfica pues se ve muy fácilmente porque es la cantidad que se mueven en X y la cantidad que se mueve en Y, y va a ser la división de Y sobre X en esa cantidad. Cuando tenemos la recta al revés, es porque tenemos una pendiente negativa. Es decir, si yo grafico menos 3x más 10, voy a tener la pendiente al revés. Cuando yo lo veo aquí, si yo me muevo 1 en X, me voy a mover en la dirección contraria en X, es decir, sería menos 1 en X, 3 en Y. Menos 1 en X, 3 en Y. No importa desde dónde se muevan, lo que importa es que se muevan 1. O si no, por ejemplo aquí, si se mueven 2, en Y van a ser 6, porque al final es Y sobre X. Solo recuerden que si está inclinada de esta manera, es decir, que la X se mueva hacia la izquierda, es porque la pendiente es negativa. Por ejemplo, podemos poner varias rectas de pendiente negativa. Menos X más 5, por ejemplo. Su pendiente es negativa, es menos 1. Es decir, que si yo muevo 1 en X, se va a mover 1 en Y. Cruza el eje de las 10 en 5. Cruza el eje de las 10 en 5. Menos 7x más 1. Cruza el eje de las 10 en 1 y su pendiente es 7. Por eso está tan vertical. Por supuesto, podemos tener pendientes fraccionarias, por ejemplo, menos x sobre 2 más 3. Se está cruzando el eje de las 10 en 3. Y si yo me muevo 1 en X, solamente sube 0.5 en Y, porque la pendiente es media. Aquí se ve muy claramente, ¿no? 1 en X, medio en Y. Entonces, recapitulando, el coeficiente que está al lado de la X me da la pendiente, que es la inclinación de la recta, y el otro número me da la intersección con el eje Y. Más adelante vemos cómo calcular esto si tenemos únicamente dos puntos. Ya vimos una parte, cómo calcular la M. Pues la M es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Podemos calcular la M cuando tenemos dos puntos, aunque no tengamos la ecuación de la recta. Vamos a ver más adelante cómo calcular la ecuación de la recta cuando tenemos dos puntos, cuando tenemos un punto y la pendiente.